Buenas tardes, estimados alumnos, o buenas noches, no sé, no sabemos a qué horas van a ver este video, pero en nombre de mis compañeros docentes, la doctora Sonia Fuentes, el doctor Danilo Cayén, el doctor Javier Quiñones, y en el mío propio queremos compartir con ustedes la puesta en común de la tercera semana de asesorías para el ejercicio número 2, Campamento Efímero El Mirador. Vamos a iniciar esta sesión rápida haciendo mención a algunos aspectos positivos que todos los docentes en reunión coincidimos que la mayoría de grupos presentan. Estos son, en general, las presentaciones están muy completas, las estrategias de climatización pasiva sí están siendo bien aplicadas en su mayoría, están experimentando con nuevas geometrías. Eso es importante porque de eso se trata también este ejercicio. Algunos grupos profundizaron en aspectos contextuales y lo están sabiendo interpretar en sus propuestas. Por todo esto, vemos que van bastante bien. Por otro lado, la mayoría de grupos cumplieron con el tiempo de exposición. Han participado todos. Esto es bueno porque los prepara para el próximo ejercicio en el cual el manejo del tiempo va a ser importante. Han demostrado también uso correcto del lenguaje técnico y profesional. Desde que iniciamos este curso hemos insistido mucho en que es importante que ustedes empiecen a ejercer ya actitudes y aptitudes profesionales, por lo que no solo vamos a motivar que ustedes lo hagan, sino que las vamos a evaluar también. Ahora, esos fueron los aspectos positivos. Ahora vamos a hacer un listado de los aspectos que aún faltan y deben de trabajar. En primer lugar, déjenme comentarles que vamos a tomar como base la guía de la boleta de evaluación del ejercicio, la cual hemos utilizado como material de apoyo didáctico para que ustedes sepan exactamente los contenidos que tienen que trabajar. No es ninguna sorpresa para ustedes, ni tampoco va a ser una sorpresa al final, porque todos los elementos siguen siendo los mismos, iniciando con los aspectos de la experiencia espacial interior, la célula espacial, los arreglos espaciales, los mobiliarios y los elementos, así como los elementos de interconexión celular, que todos ellos deben de integrarse en una composición, es decir, como todos sabemos, las células son los ambientes y los elementos de interconexión celular son los corredores, los vestíbulos, las escaleras, etcétera. Todo esto es contenido de fundamentos del diseño, de diseño 1, diseño 2, teoría y métodos del diseño y diseño 3, que como insistimos se vuelve a integrar todo acá en diseño arquitectónico 4. Bueno, ¿qué hemos visto que tienen que trabajar? Algunos grupos todavía presentan problemas en sus arreglos espaciales. Deben de diseñar el propio mobiliario urbano. No deben de usar las librerías ni bajar elementos que ya tengan. Esto ya lo hemos comentado. No se trata de ir a comprar el mobiliario a Calea o ir a comprar el mobiliario a Semaco. No. Estas arquitecturas únicas, estas arquitecturas especiales para un uso especial, demandan también el diseño del mobiliario y todos los elementos que se tienen que utilizar, y al mismo tiempo, cuando hagamos las visualizaciones, tienen que usar personajes contextualizados. Ya vamos a hablar más en detalle de esto más adelante. Hay poco trabajo en el tratamiento de fachadas. Las envolventes verticales no se están integrando a las cubiertas. Eso ya lo hemos visto con algunos grupos. Lo que sucede también es, por ejemplo, que las envolventes exteriores de las células o de los sistemas arquitectónicos no se integran a la plataforma y entonces no hay una homologación de un lenguaje arquitectónico espacial que utilice una lógica estructural y sistemas constructivos también en los pilotes que están sosteniendo esos espacios. Eso tienen que trabajarlo, tienen que, y por ende, esta siguiente explicación, tienen que diseñar y explicar la lógica estructural y el sistema constructivo.
Tienen que diseñar cada pieza, tienen que diseñar los sistemas de articulación, los sistemas de ensamblaje, de montaje y desmontaje. Recuerden que este es un campamento efímero, como muy bien dijo el doctor Cayenne, a lo mejor va a estar 6 meses, un año, 3 años, no sabemos. Eso también tiene que ver con el término de lo efímero. No es algo permanente, pero no tenemos definido cuánto tiempo va a estar, por lo que los sistemas que ustedes diseñen tienen que ser capaces de adaptarse a esas condiciones. Y tenemos que verlo eso en dibujo, en explicaciones, a través de videos, algo que ustedes les permita explicar esas ideas que ustedes tienen. Ahora, en cuanto a la experiencia espacial exterior, la espacialidad del conjunto se debe lograr a través de adoptar un criterio de organización espacial o un sistema de orden, dependiendo cómo quieran llamarlo. Ambos son lo mismo. Los elementos de interconexión, en este caso, ya no son los vestíbulos ni los corredores, sino vienen siendo ahora los corredores, las plazas, etcétera. Y que nos permiten relacionar los sistemas arquitectónicos. Por supuesto, también tienen que estar sujetos a una composición. No podemos pensar solo en que los elementos se van a disponer solo sobre el área, ¿verdad? Y recuerden acá también algo muy importante, que estamos trabajando en la selva. Vamos a tener que tomar en cuenta, aunque no lo tenemos porque no pudimos realizar la visita al sitio, pero sí tenemos el criterio, las vistas, las excelentes puestas en común, comentarios, conferencias que el doctor Cayenne compartió con nosotros, que nos permiten tener una idea bastante clara del nivel de saturación vegetal que hay en el área. Entonces sí es importante que esto sea tomado en cuenta. No estamos trabajando en un terreno vacío, descampado, ni tampoco queremos promover la tala de árboles. Dar unidad arquitectónica a la propuesta aplicando un criterio de organización espacial es importante, por lo que decíamos, o un sistema de orden, dependiendo cómo ustedes quieran llamarlo, si están usando a Edgar T. White o si están usando la teoría del análisis celular. Aunque hay varias funciones, se trata de un solo proyecto y tienen que tener una misma imagen. Eso ya lo hemos explicado también anteriormente. En cuanto a las circulaciones y a los flujos, deben de clasificarlos principalmente tomando en cuenta las siguientes categorías de flujos: el turismo general, el turismo personal, el turismo de investigación, el personal técnico, el personal operativo, los humanos, las bestias, cuándo hay que trabajar, cuándo hay que descansar, y los flujos distintos entre las actividades diurnas y las actividades nocturnas. Eso es importante. No están aprovechando a diseñar espacios abiertos y de interconexión que implementen sus conjuntos. Algunos grupos aún no logran definir un sistema de orden que les permita composición y unidad en el conjunto. La mitad de los grupos presentaron sistemas de ensamblaje, es decir, eso está bien. Los pilotes aún no se integran y se colocan solo como elemento portante, que eso es lo que les decía, que hay un divorcio entre esas lógicas, sistemas estructurales e ideas. Tienen que integrarlo para que se vea una sola composición. En cuanto a la expresión gráfica y a la presentación, deben mejorar el proceso gráfico de diseño. Es decir, recuerden que todo es diseño. La forma en que ustedes dispongan una lámina para su presentación, ahí están utilizando principios gráficos de composición. La forma en cómo nosotros hacemos las presentaciones también utilizamos principios gráficos de diseño, de organización de la información en un campo visual, en este caso la pantalla, la elección de la tipografía, la elección de las variables cromáticas, en este caso yo decidí utilizar blanco y negro, etcétera. Ustedes tienen que someterlo a esos procesos de diseño. Ahora, en cuanto a las visualizaciones arquitectónicas o renders, continuar generando imágenes urbanas desacredita la propuesta al hacerla pública, generando motivos para la burla de lo impropio. Recordar que los profesionales que verán la propuesta son científicos acostumbrados a trabajar en la selva. Ya dijimos eso, no tenemos que pensar en que vamos a comprar los muebles en Semaco o en Calea, ¿verdad? Son
elementos especiales para un uso especial en un entorno selvático con usuarios, en su mayoría científicos. Por lo que si se presenta al personal de investigación vestido como un burócrata del ministerio, se hace difícil conseguir financiamiento para este tipo de proyectos, ya que los técnicos en el campo detestan esa tipología y se burlan de ella. El personal operativo ni se diga. Además, esa vestimenta está totalmente fuera de contexto. Así como los muebles, cuando incluyamos la figura humana en nuestra presentación, que debe de ser incluida porque es útil para poder hacer un análisis de las relaciones espaciales en cuanto a proporción y escala, y nuestra unidad de medida más importante sigue siendo el ser humano, entonces es importante que incluyamos figura humana en nuestras visualizaciones, pero no tienen que ser personas con traje de oficina y con un maletín, es decir, tienen que ser personas que se adapten a ese contexto y al espíritu del ejercicio. Por eso usamos en esta imagen al explorador norteamericano Sylvanus Morley, que para nosotros en Guatemala es importante porque fue una de las primeras científicos en trabajar en Tikal. De hecho, el museo del sitio del Museo Nacional de Tikal lleva su nombre. Y también, digamos que el carácter de este personaje pues ha servido de base como para también caracterizar otros personajes de ficción como Indiana Jones. Pero venga esta relación para que tengamos una idea de cómo deben de estar vestidos o preparados las figuras humanas que vamos a incluir en nuestras visualizaciones, en nuestros videos, etcétera, para no ser sujetos de burla y poder ayudar. Entonces, en ese sentido, la figura humana, como ya les decíamos, es un elemento de referencia para la escala y la proporción del espacio, pero en el contexto, no personas con traje y maletín, ¿verdad? Ordenar la presentación según el orden lógico que se les pide en la boleta de evaluación, coordinar bien los tiempos en los videos, verificar la solución para que corran adecuadamente. Todos los grupos de todos los docentes deben tomar en cuenta que los proyectos elegidos están sometidos a otros niveles de evaluación extraacadémica. Los docentes tenemos rúbricas en función de la adquisición de las competencias requeridas en este nivel, y ustedes la conocen porque la hemos compartido desde el inicio, pero los otros evaluadores se regirán por parámetros distintos, como por ejemplo la factibilidad, la pertinencia, la adaptabilidad e incluso por factores puramente estéticos y visuales. Al público le gustan los videos, renders, modelos análogos. Recordar el modelo de afiche que se utilizó para el taller de transigridad multidimensional, textual, gráfico, muy dinámico, ¿verdad? Algunos grupos han manifestado complicaciones para trabajar en grupo. Esto es muy importante y es clave que puedan lograrlo coordinar. Para que el trabajo profesional llegue a buen término es necesario administrar recursos económicos, temporales y humanos. Y aquí estamos para también ejercitar en ustedes esas aptitudes y esos conocimientos y sobre todo en este caso aptitudes que les permitan desarrollar un buen papel profesional cuando ustedes ya estén en la calle. Recuerden que los estamos preparando para que ustedes hagan la transición del nivel de formación básica al nivel de formación profesional específica. Eso implica que ejercitar aptitudes profesionales, es decir, deben ejercitar la capacidad de establecer acuerdos como parte de su desarrollo profesional. Esto implica ceder a veces, porque hay que ceder, no siempre se hace lo que uno quiere, y asumir compromisos, es decir, uno tiene que también asumir compromisos de que uno tiene que cumplir con la palabra de lo que uno se está comprometiendo. Si voy a entregar las elevaciones tal fecha, tal hora, lo cumplo y lo entrego. Eso no solo es una actitud profesional, sino también es una actitud y una aptitud ética, porque permite que la gente lo reconozca a uno porque uno cumple con los compromisos que uno asume, con profesionalismo. Por eso decía, ética, ética profesional, ética personal, pero con espíritu de compañerismo y solidaridad. Es decir, tenemos que apoyarnos entre todos. Aquí se trata de ir construyendo redes que en el futuro les sirvan a ustedes como apoyo para salir adelante en el mercado laboral externo.
solo se recibirá un trabajo por grupo, no más. Ustedes deciden. Bueno, entonces con esta frase de Richard Buckminster Fuller los dejamos. Diseñar es hacer lo máximo con lo mínimo y los instamos a que sigan adelante y que por favor no se confíen. Muchos grupos van bien, muy buenos resultados, pero sí es importante que terminen de hacer la recta final en la asesoría de esta semana entrante. Así que muchas gracias y buen fin de semana a todos.